El invierno en la zona rural de Montana jamás fue clemente, pero aquella noche la ventisca parecía empeñada en poner a prueba incluso a los corazones más endurecidos. Un ex Navy SEAL redujo la marcha de su camioneta en una carretera desierta y se quedó paralizado. En el haz de los faros aparecía una madre pastor alemana atada a un poste junto a la cuneta, con sus cachorros inmóviles sobre la nieve. Si esta historia te conmovió y te recordó que Dios nunca abandona a quienes muestran compasión, deja la palabra amén en los comentarios. Que sea una oración silenciosa, una señal de fe y un recordatorio de que incluso en las tormentas más gélidas, el amor de Dios siempre encuentra un camino. El invierno había caído con fuerza sobre la Montana rural, no con violencia repentina, sino con un frío constante e implacable que se hundía en la tierra y se negaba a marcharse. El tipo de invierno que borraba los contornos, apagaba los colores y convertía los caminos largos en estrechos túneles blancos. Aquella noche la nieve caía espesa, impulsada de lado por un viento que jamás parecía descansar, y el cielo colgaba bajo y sin color sobre los campos vacíos y las hileras de árboles oscurecidos. Daniel Harper conducía solo por una carretera comarcal de escaso tránsito, su camioneta avanzando lentamente, los neumáticos crujiendo sobre la nieve compactada mientras los faros abrían dos pálidos senderos a través de la tormenta. Era un hombre de mediana edad, pasados los 50, de hombros anchos y complexión poderosa incluso entonces, aunque el tiempo lo había suavizado en los bordes, dejando arrugas alrededor de sus ojos y una tensión permanente en la mandíbula. Su cabello, otrora oscuro, estaba entrecano y cortado al ras por antigua costumbre, y su rostro portaba la severidad silenciosa de alguien habituado al mando, alguien que había aprendido hace mucho a no malgastar palabras ni emociones. Daniel había servido más de 20 años como Navy SEAL, sobreviviendo misiones que nunca llegaron a los medios y tomando decisiones que aún lo visitaban en las primeras horas de la madrugada. Pero el uniforme había desaparecido, doblado en un armario que rara vez abría. Y el hombre que conducía a través de la tormenta ya no era un soldado, solo alguien intentando regresar a casa. El hogar de Daniel era una pequeña cabaña de troncos enclavada al borde de un bosque de pinos a kilómetros del pueblo más cercano, elegida deliberadamente por su aislamiento. Tras la muerte de su esposa Emily 3 años atrás a causa de un cáncer que avanzó más rápido que la esperanza, Daniel se había retirado del mundo con la misma precisión que en otro tiempo empleaba para adentrarse en territorio hostil. Emily era cálida donde él era contenido, abiertamente amable donde él era cauteloso. Una mujer de cabello castaño que captaba la luz del sol, con una voz capaz de suavizar incluso sus peores silencios. Perderla le había dejado una sensación de fracaso que ningún campo de batalla podía igualar. No había estado junto a ella cuando más lo necesitaba, alejado en un último contrato que aceptó porque no sabía cómo dejar de moverse, y esa ausencia se había alojado en él como metralla, invisible pero afilada. La tormenta se intensificó cuando Daniel tomó una curva en el camino, la visibilidad disminuyó sin previo aviso y él soltó el acelerador, sus manos enguantadas apretándose sobre el volante. Entonces algo apareció en el extremo lejano del alcance de los faros, una silueta oscura y vertical donde no debería haber nada, y el instinto tomó el control. Daniel pisó el freno con fuerza, la camioneta patinó ligeramente antes de detenerse, el corazón golpeándole con fuerza las costillas mientras la adrenalina se disparaba, una respuesta familiar que creía haber enterrado. Se quedó ahí un instante, la respiración resonando en la cabina, mirando hacia adelante, y a medida que sus ojos se adaptaban, la silueta se fue definiendo como un poste metálico de alumbrado público, solitario junto a la vía, con la lámpara apagada y recubierta de hielo. Y entonces la vio. Una pastora alemán estaba atada al poste, con una cuerda gruesa enredada cruelmente alrededor del torso y las patas delanteras, las fibras rígidas por la escarcha. Tan tensas que se hundían en su pelaje y piel. Era grande, de complexión robusta bajo el pelaje negro y canela apelmazado de hielo, pero el agotamiento encorvaba su postura, y la sangre oscurecía el pelo a lo largo de un hombro donde la cuerda había rozado hasta en vivo. Giró la cabeza lentamente hacia la camioneta, sus ojos ámbar captando la luz, no salvajes ni agresivos, sino cargados de dolor y de algo que golpeó a Daniel con más fuerza que cualquier amenaza. A su alrededor, desperdigados sobre la nieve, yacían los cachorros.
Eran muchos, cerca de 10. Cuerpecitos enterrados a medias, la mayoría boca arriba con las pequeñas patas rígidamente levantadas, los vientres pálidos contra el blanco, el pelaje apelmazado de hielo. A primera vista parecían paquetes desechados, abandonados y olvidados, y el pecho de Daniel se contrajo dolorosamente mientras una fría comprensión se abría camino. La tormenta pareció retroceder, los sonidos se amortiguaron, como si el mundo se hubiera reducido a esta única escena imposible. La perra madre se movió levemente, la cuerda crujió, y bajó la cabeza hacia él, no en señal de sumisión ante la dominancia, sino en algo mucho más antiguo, mucho más desesperado. Un gesto que portaba el inconfundible peso de una súplica. Daniel tragó saliva con dificultad, la garganta ardiendo, y sintió que sus manos comenzaban a temblar sobre el volante. Había presenciado el sufrimiento antes, más que la mayoría, pero esto era diferente. No era caos ni fuego cruzado ni órdenes gritadas por radio. Era crueldad deliberada dejada a congelarse bajo un cielo abierto. Los recuerdos afloraron sin ser invocados, no de combate, sino de habitaciones de hospital bañadas en luz antiséptica, de la mano delgada de Emily entre la suya, de promesas hechas demasiado tarde, y de noches negociando en silencio con Dios para conseguir más tiempo. Ya había recorrido caminos como este, diciéndose que debía seguir adelante, enfocarse en la supervivencia, pero ahora la pregunta lo asediaba con una claridad terrible. Podía dar la vuelta con la camioneta, decirse a sí mismo que no había nada que hacer, que la naturaleza seguiría su curso, que no era más que un hombre en medio de una tormenta, o podía bajar al frío y aceptar lo que viniera. El viento mecía suavemente la camioneta, la nieve siseaba contra las puertas, y Daniel miraba fijamente a la perra atada y a su camada silenciosa, sintiendo el peso familiar de la elección posarse sobre sus hombros. Esta vez comprendía que no habría segunda oportunidad, ni informe post-acción para suavizar el desenlace. Si se marchaba, habrían desaparecido antes del amanecer, y el conocimiento de eso lo seguiría en cada hora tranquila que le quedase por vivir. Daniel exhaló lentamente, su aliento empañando el parabrisas, y dejó caer la cabeza hacia adelante por un momento, los ojos cerrados como si se preparara mentalmente. Cuando volvió a mirar, su mirada era firme, fija no en el camino por delante, sino en la figura en la nieve, y supo con una certeza que atravesó la tormenta que lo que ocurriera a continuación lo cambiaría, porque hay momentos que no preguntan quién eres, solo quién estás dispuesto a ser. Daniel salió a la tormenta, el frío golpeándolo al instante, penetrante e invasivo, atravesando las capas de ropa como si pusiera a prueba su determinación. La nieve se hundía contra sus botas con cada paso al avanzar hacia la perra atada, el viento arañándole la chaqueta y llenándole los oídos con un rugido constante e insistente. De cerca, los daños eran peores que desde la camioneta. El pelaje de la pastor alemán estaba rígido de hielo, su respiración superficial e irregular, cada exhalación temblando como algo frágil que no podía permitirse desperdiciar. No gruñó cuando Daniel se aproximó. No mostró los dientes ni forcejeó contra la cuerda. En cambio, su cuerpo se estremecía sin control, los músculos exhaustos. Y bajó de nuevo la cabeza, no alejándose de él, sino hacia él, el movimiento lento y deliberado, como si cada gramo de fuerza se destinara a ese único gesto. Daniel se agachó con cuidado, manteniendo sus movimientos controlados y predecibles, los instintos de años de entrenamiento táctico guiándolo incluso entonces. Habló sin darse cuenta, con voz baja y serena, palabras moldeadas más por el tono que por el lenguaje, la misma voz que en otro tiempo había empleado para calmar a civiles aterrorizados y compañeros heridos. Los ojos ámbar de la perra permanecieron fijos en él, sin parpadear, y algo en esa mirada le oprimió dolorosamente el pecho. Desvió la atención hacia los cachorros, obligándose a mirar porque sabía que la evasión era su propia forma de crueldad. La mayoría yacía inmóvil. Pequeñas costillas apenas visibles bajo el pelaje congelado. Pero al inclinarse más, una pequeña pata se agitó de forma casi imperceptible, seguida de un sonido tenue y entrecortado que podría haber sido un gemido o quizás solo existía en su imaginación. El pecho de otro cachorro aleteó débilmente, la respiración superficial pero presente. Estaban vivos, no todos, pero suficientes.
Suficientes para importar. Suficientes para hacer imposible marcharse. La comprensión lo golpeó con la misma fuerza que un recuerdo que había cargado durante años. Uno que nunca había afrontado del todo. Regresó sin aviso, nítido y completo. Como ciertos momentos que nunca se desvanecen, sin importar cuánta distancia o tiempo se interponga entre uno y ellos. Afganistán, una aldea polvorienta aplastada bajo un sol despiadado, el aire espeso de humo y confusión. Una llamada había llegado tarde, incompleta, y Daniel había dudado, calculando riesgos, sopesando órdenes frente al instinto. Para cuando se movió, para cuando su equipo llegó al recinto, ya era demasiado tarde. Una mujer y su hijo pequeño yacían bajo los restos derrumbados de un muro de adobe, sus vidas ya extintas. Y Daniel recordó el silencio que siguió, más pesado que cualquier explosión. Había repasado aquella decisión sin fin desde entonces, preguntándose qué podría haber cambiado si hubiera actuado antes, si hubiera confiado en su instinto en lugar de en el protocolo. Esa pregunta lo había seguido de vuelta a casa desde la guerra y al sosiego de su cabaña, durante las largas noches tras la muerte de Emily, cuando el arrepentimiento se acumulaba sobre el arrepentimiento hasta que se convertía en la forma definitoria de su vida. De pie en la nieve ahora, los dedos entumecidos, el viento aullando a su alrededor, Daniel sintió que la misma pregunta surgía de nuevo, insistente e implacable. Si te apartas ahora, ¿en quién te conviertes? Echó una mirada atrás hacia la carretera, el vacío blanco devorando todo lo que quedaba más allá del alcance de sus faros, y por un momento imaginó alejarse conduciendo, refugiarse en la soledad, decirse a sí mismo que no habría podido hacer nada más. El pensamiento le revolvió el estómago. Ya podía sentir cómo esa mentira se instalaría en él, pesada y permanente. La perra madre se movió de nuevo, un sonido suave escapando de su garganta, no una amenaza, no una súplica en ningún idioma que Daniel conociera, sino algo visceral e inconfundiblemente maternal. Extendió la mano despacio, deteniéndose antes de tocarla, dejándola olfatearle, permitiendo que el momento se decidiera por sí solo. La nieve se le costraba en las pestañas, su aliento creaba una neblina entre ambos, y sintió el peso de los años presionando hacia abajo, no como una carga, sino como un ajuste de cuentas. Se levantó y caminó de vuelta hacia la camioneta, cada paso deliberado, como si la decisión necesitara el ritual del movimiento para volverse real. Abrió el portón trasero, metió la mano en el compartimento de almacenaje que ya casi nunca usaba, y los dedos se cerraron alrededor de la forma familiar de su navaja militar. El mango estaba desgastado y liso, la hoja afilada y fiable, una herramienta que había salvado vidas y no había tomado ninguna salvo en caso de absoluta necesidad. Sosteniéndola ahora, Daniel sintió que la última pieza encajaba. Ya no era un hombre reaccionando al pasado. Estaba eligiendo su presente. Cerró el portón y regresó hacia la perra atada y sus cachorros de frágil aliento. La mandíbula firme, la mirada clara, la tormenta aullando a su alrededor como en señal de protesta, sabiendo con absoluta certeza que esta vez, costara lo que costara, no se alejaría. Daniel se arrodilló en la nieve, el frío traspasando sus vaqueros y entumeciendo las rodillas casi al instante. Pero agradeció el dolor porque lo anclaba al momento y mantenía sus manos firmes mientras alcanzaba la cuerda. El viento lo empujaba por los hombros, llenándole los oídos con un rugido hueco. Aún así, el mundo se redujo a las fibras que se hundían en el pelaje de la perra y al ritmo lento y cuidadoso de su propia respiración. Grace lo observaba desde debajo de las cejas fruncidas, las orejas pegadas hacia atrás, no exactamente con miedo, sino con agotamiento, su cuerpo tan extenuado que la resistencia ya no tenía sentido. Daniel inclinó la navaja con precisión, cuidando su piel, y pasó la hoja por el primer lazo. La cuerda opuso resistencia, rígida por el hielo, luego cedió con un chasquido sordo. Grace se estremeció, un temblor recorriéndole el cuerpo, pero no se retiró ni mostró los dientes. Él murmuró de nuevo, un flujo constante de palabras tranquilizadoras que en otro tiempo había ofrecido a hombres desangrándose en la oscuridad, y pasó al siguiente nudo, los dedos ardiendo mientras el frío se filtraba por los guantes. La nieve le cubría las pestañas y la barba incipiente,
convirtiendo su aliento en una neblina blanca que flotaba entre ambos. Con cada corte, la tensión en el cuerpo de Grace cedía un poco, aunque sus patas temblaban violentamente, los músculos llevados al límite. Cuando el último lazo cedió, ella se desplomó de costado con un sonido suave y pesado, el pecho agitado, los ojos aún fijos en él como si aguardara el próximo golpe que nunca llegó. Daniel permaneció donde estaba por un momento, la navaja en reposo, leyendo su postura, dándole tiempo para comprender que la sujeción había desaparecido. No intentó ponerse en pie. No huyó. Simplemente yació allí, los flancos palpitando, viva. Se movió entonces con urgencia, dejando que la cautela cediera el paso, y se volvió hacia los cachorros. De cerca eran desgarradoramente pequeños, algunos no más grandes que su mano, el pelaje apelmazado en crestas de hielo que crujían suavemente al tocarlos. Revisó a cada uno rápidamente, presionando dos dedos levemente contra sus pequeños pechos, buscando movimiento. Algunos estaban ya más allá de toda ayuda, y Daniel se obligó a reconocerlos sin apartar la vista, pero varios respondieron débilmente, un espasmo, un aliento, una frágil chispa que exigía acción. Se quitó la chaqueta gruesa, el frío impactando de golpe en su espalda, y envolvió a los cachorros con vida juntos, con cuidado de mantenerlos cerca, apiñándolos contra su pecho, donde aún quedaba calor. Sus cuerpos eran increíblemente ligeros, casi irreales, y la responsabilidad de ese peso se asentó en él con serena claridad. Mientras trabajaba, unos faros destellaron de repente a sus espaldas, brillantes y duros a través de la nieve. Daniel alzó la vista para ver una camioneta acercándose, el motor rugiendo al reducir apenas lo suficiente para que el conductor registrara la escena. Un hombre arrodillado en la carretera, una perra desplomada en un poste, pequeñas figuras en la nieve. Por un breve instante, floreció la esperanza de que alguien más interviniera, de que llegara ayuda sin necesidad de pedirla. La camioneta se acercó más, los neumáticos crujiendo. Luego el rostro del conductor pasó fugaz tras el parabrisas, ojos bien abiertos, mandíbula tensa, manos aferradas al volante. El vehículo se desvió levemente para darles espacio y aceleró, las luces traseras desvaneciéndose en la ventisca sin detenerse. Daniel lo vio alejarse, con el pecho oprimido, el momento grabándose con una claridad dolorosa. Comprendió entonces, no con amargura sino con sobria aceptación, que la compasión no es una decisión colectiva. Pertenece a los individuos dispuestos a detener su propio miedo y sus propias incomodidades. Y esa noche esa elección había recaído únicamente sobre él. Se reenfocó, ajustando el fardo de cachorros, envolviéndolos con más seguridad bajo su camisa y chaqueta, protegiéndolos del viento. Grace se agitó al verlo moverse, luchando por levantar la cabeza, sus patas doblándose inútilmente debajo de ella. Daniel deslizó un brazo bajo su pecho y hombro, cuidando sus heridas, ofreciéndole apoyo sin forzarla a ponerse en pie. Ella se apoyó en él instintivamente, su peso pesado e inestable. Y por un momento permanecieron así. Dos seres apuntalados contra la tormenta, unidos ahora no por una cuerda sino por la necesidad. La guió lentamente hacia la camioneta, paso a paso cuidadoso, dejando el poste atrás como una reliquia desechada de crueldad. Cada movimiento era deliberado, su cuerpo posicionado para bloquear lo peor del viento, su mente calculando distancia y tiempo como siempre lo había hecho. Al llegar a la cabina, Daniel acomodó a Grace sobre una gruesa manta que sacó del asiento trasero, su respiración entrecortada pero estabilizándose mientras se enroscaba en el borde de la misma, los ojos sin dejar de mirarlo. Subió tras ella, acunando a los cachorros, las manos temblorosas ahora que el peligro inmediato había pasado. Por un breve momento permaneció allí sentado, el motor al ralentí, la tormenta azotando la camioneta, la realidad de lo que había hecho asentándose en él. Esto ya no era un acto de misericordia aislado. Era un compromiso. Puso el motor en marcha por completo y enfiló la camioneta hacia el débil contorno de árboles donde su cabaña se ocultaba, un pequeño y obstinado refugio a kilómetros de distancia. A través del parabrisas, la carretera se perdía en el blanco. Pero Daniel apretó la mandíbula y siguió adelante,
sintiendo el peso de las vidas sobre su pecho y el tirón de un propósito que no había sentido en años. Mientras la camioneta avanzaba lentamente, Grace se movió detrás de él, un sonido suave escapando de su garganta. No de dolor ahora, sino algo parecido al alivio. Y Daniel miró atrás, encontrando su mirada en el espejo retrovisor. No sonrió. No habló. Simplemente asintió una vez, una promesa tácita transmitida por encima del rugido de la tormenta, y fijó los ojos en el camino por delante, sabiendo que el regreso sería duro, incierto e irreversible, y que ese camino, por fin, conducía hacia la vida. El sendero hacia la cabaña de Daniel se estrechó al cerrarse el bosque, los pinos inclinándose hacia adentro como oscuros centinelas, mientras la tormenta aflojaba su presa lo suficiente para dejar que la noche volviera a respirar. La nieve seguía cayendo, pero el viento amainó, y la camioneta recorrió la última milla bajo ramas cargadas de blanco. Daniel aparcó cerca del porche, apagó el motor y se quedó sentado un instante más de lo necesario, escuchando el enfriarse del metal y los pequeños alientos irregulares apretados contra su pecho. Se movió rápidamente después, abriendo la puerta y levantando el fardo de cachorros con cuidado, sus cuerpos ahora cálidos de una manera frágil que parecía ganada y provisional. La cabaña lo recibió con el aroma familiar de madera antigua y hierro frío, un lugar que mantenía austero por costumbre, como si el calor pudiera invitar a preguntas que no quería responder. Depositó a los cachorros sobre un lecho de paja seca que sacó de un arcón de almacenaje, los dispuso de forma que sus costados se tocaran, luego se quitó la chaqueta y encendió la estufa, las manos ágiles y eficientes. Las llamas prendieron, luego se asentaron, la luz anaranjada empujando la oscuridad hacia atrás, y al calentarse la habitación, la respiración de los cachorros adoptó un ritmo frágil que hizo que los hombros de Daniel se relajaran por primera vez en toda la noche. Luego se volvió hacia Grace. Ella vaciló en el umbral, su silueta aún inestable, la cabeza gacha, los ojos rastreando cada movimiento. De cerca era llamativa incluso en su agotamiento, el pelaje espeso y áspero, el hocico salpicado de gris que insinuaba años vividos con dureza, sus ojos inteligentes y precavidos. Una perra que había aprendido la cautela sin perder la dulzura. Daniel tendió una manta cerca de la estufa y la condujo hacia adelante hablándole en voz baja, y cuando por fin se acomodó, lo hizo con una serena dignidad, enroscándose en una posición que le permitía vigilar tanto a los cachorros como la puerta. Él fue a buscar agua y la dejó a su alcance, luego se echó hacia atrás, concediéndole espacio, honrando la frágil confianza que los había llevado hasta allí. Afuera, unos faros disminuyeron la velocidad y luego se detuvieron. Daniel oyó el crujido de los neumáticos y el chirrido de un viejo escalón del porche. Y un golpe siguió. Firme pero sin miedo, abrió la puerta para encontrar a una mujer abrigada en capas, nieve pegada a sus botas y al dobladillo de un abrigo de lana raído por el uso. La señora Evelyn Carter estaba allí de pie con una mirada serena y una postura que sugería toda una vida manteniéndose firme, el cabello blanco recogido con esmero bajo un gorro de punto, la piel pálida y surcada de una manera que hablaba de inviernos de montaña y años de resiliente cautela. Tenía 72 años, viuda de casi una década, y se conducía con una tranquila autoridad nacida de haber enterrado el duelo y aprendido a seguir viviendo de todas formas. En sus brazos sostenía un termo y una pila doblada de mantas viejas, los bordes deshilachados pero limpios. Escuché la camioneta, dijo, con voz clara y cálida, los ojos deslizándose por encima del hombro de Daniel hacia el resplandor interior. Una tormenta como esta trae problemas, pero también acerca a la gente. Daniel se hizo a un lado sin pensarlo, y ella entró, tomando la escena con una sola mirada abarcadora que no se perdía nada. Se arrodilló junto a los cachorros con sorprendente facilidad, comprobó su respiración, asintió una vez como si confirmara un cálculo privado, luego dejó el termo al alcance. Leche caliente, dijo. Aún no para ellos, pero pronto. Sus ojos se posaron en Grace, y no se tensó ni se encogió. Solo se ablandó, las comisuras de sus labios esbozando algo parecido al reconocimiento. Hay vidas, dijo Evelyn con suavidad, que Dios nos envía no para que las salvemos nosotros, sino para que nos salven a nosotros.
Las palabras se asentaron en la habitación con el calor, no como doctrina, sino como observación. Daniel se encontró asintiendo, sin poder rebatir la verdad que ya había echado raíces. Evelyn se levantó y se movió por la cabaña con la soltura de alguien acostumbrado a hacerse útil, tendiendo mantas, ajustando el fuego, sus movimientos eficientes, pausados. No hizo preguntas que requirieran respuestas, solo las prácticas que los hacían avanzar. Cuando se marchó, prometiendo regresar a la mañana siguiente con más provisiones, la cabaña se sintió transformada en su ausencia, como si su presencia hubiera cosido un pequeño desgarrón que Daniel no sabía que estaba allí. La noche se profundizó, el fuego crepitó. La respiración de Grace se volvió más acompasada, sus ojos cerrándose durante intervalos más prolongados, y un cachorro chilló y luego se apaciguó, acercándose más a los demás. Daniel se sentó en el borde de una silla y observó, el agotamiento reclamándolo por fin de una manera que no se sentía como rendición. Se dio cuenta entonces de que el silencio que había cultivado durante años había estado vacío, no en paz, y que esta nueva quietud, colmada de alientos y calor y vida frágil, era algo completamente distinto. Permaneció despierto más tiempo del necesario, escuchando, contando respiraciones, la tormenta desvaneciéndose más allá de las paredes, hasta que la cabaña lo contuvo de una manera que nunca antes lo había hecho, no como refugio del mundo, sino como un lugar que le pedía quedarse. La mañana llegó despacio a las montañas, la tormenta había pasado, pero dejó atrás un silencio duro y quebradizo que transmitía el sonido más lejos de lo que debería. La pálida luz invernal se filtró entre los pinos y se posó sobre la cabaña de Daniel, revelando huellas en la nieve que no habían estado allí la noche anterior. Las marcas de neumáticos se detenían antes del porche. Pisadas de botas circulaban de forma amplia e indecisa, y Daniel comprendió antes de que nadie llamara que la noticia ya se había difundido. Se movió con cuidado en el interior, revisando la estufa, escuchando la respiración constante junto al fuego. Grace yacía de costado, las heridas limpiadas y vendadas lo mejor posible, su pelaje apagado pero secándose, los ojos entornados aunque atentos. Los cachorros estaban acurrucados juntos, los cuerpecitos apretados, sus movimientos tenues pero regulares, un ritmo frágil que se había convertido en el centro de la habitación. Cuando llegaron los golpes, no eran urgentes, pero sí firmes. El sonido de alguien que esperaba respuesta. Daniel abrió la puerta para encontrar a dos hombres parados algo alejados del umbral. Ambos abrigados contra el frío. Uno era corpulento y de cuello grueso, con una barba entrecana que parecía haber sido recortada por necesidad más que por cuidado. Los ojos cansados y evaluadores. El otro era más joven, delgado, la mandíbula tensa, las manos metidas profundamente en los bolsillos, mirando más allá de Daniel hacia el interior de la cabaña con abierta desconfianza. Ninguno se presentó. No hacía falta. Nos enteramos de que has traído animales callejeros, dijo el mayor, con voz áspera, como si no estuviera acostumbrado a conversaciones que no giraran en torno a la maquinaria o el clima. Salvajes. Daniel sintió el familiar tensarse de sus hombros, el impulso reflejo de controlar la situación, pero no se hizo a un lado ni bloqueó la entrada. Simplemente se mantuvo firme, dejando que el silencio hiciera parte del trabajo. Estaban atados, respondió, abandonados para morir. El hombre más joven rió con desdén suave, cambiando el peso de un pie al otro. Eso no los hace seguros, replicó. Aquí no hay un refugio. La gente tiene hijos, ganado. Daniel asintió una vez, reconociendo el miedo sin ceder ante él, y cerró la puerta con suavidad pero con firmeza. Afuera, las voces continuaron unos momentos, luego se desvanecieron, las botas crujiendo al alejarse, dejando un residuo de inquietud que persistió en el aire. Poco después, llegó otro vehículo. Conocido. Sarah Miller bajó de la camioneta, sus movimientos decididos a pesar del frío. Rondaba los 40 años, alta y esbelta, con una postura que denotaba tanto confianza como contención. Su cabello rubio oscuro estaba recogido en una coleta práctica, con mechones que se escapaban para enmarcar un rostro marcado por líneas suaves ganadas más por la preocupación y las noches largas que por la edad.
Su piel era clara, enrojecida por el viento, y sus ojos, azul claro y observadores, no se perdían casi nada. Llevaba una chaqueta de enfermera bajo el abrigo, y su manera de conducirse hablaba de alguien acostumbrado a afrontar las crisis sin ceremonias. Sara había perdido a su marido 2 años antes en un accidente de carretera durante una tormenta de nieve muy similar a la que había pasado, y el duelo la había transformado, agudizando su empatía al tiempo que la hacía intolerante a la pérdida de tiempo y a las promesas vacías. Saludó a Daniel con un gesto de cabeza y luego fue directamente hacia Grace, arrodillándose con segura confianza. El vendaje estaba bien hecho, dijo tras una evaluación rápida, sin malicia. Pero podemos mejorarlo. Desempacó los materiales de su bolsa, explicando cada paso mientras trabajaba, limpiando las heridas con mayor profundidad, revisando señales de congelación, enseñándole a Daniel cómo mantener la zona seca y caliente. Grace la observó de cerca, los músculos tensos al principio, luego relajándose a medida que el toque de Sara se revelaba constante y respetuoso. Los cachorros llegaron después. Sara los manejó con delicadeza experta, contando respiraciones, demostrando cómo estimular la circulación, cómo reconocer las sutiles señales de debilitamiento. Daniel escuchó, absorbiendo cada palabra, agradecido por una instrucción que no juzgaba su inexperiencia. Mientras Sara trabajaba, habló en voz baja, no solo sobre los cuidados, sino sobre la pérdida, sobre la manera en que la ausencia repentina remodela una vida. No ofreció frases hechas. Habló como quien conoce el terreno del duelo y ha aprendido a transitarlo sin rendirse ante él. Afuera, el día avanzó, y la cabaña se convirtió en un punto de gravitación silenciosa. Más vecinos pasaron por allí, algunos reduciendo la marcha, algunos deteniéndose brevemente, la curiosidad y la preocupación mezclándose a partes iguales. La señora Evelyn Carter regresó con mantas adicionales y comida, su presencia un contrapeso sereno a la tensión. Habló con quienes se demoraban, su voz firme y reconfortante, recordándoles que el miedo no tenía que ser la voz más alta de la habitación. A última hora de la tarde, Daniel estaba junto a la ventana, observando cómo el sol descendía bajo y teñía la nieve de un rosa azulado. La cabaña se sentía llena de una manera que nunca lo había estado, no abarrotada, sino cargada, como si cada aliento tomado en su interior tuviera consecuencias. Sara recogió su bolsa, haciendo una pausa en la puerta. «Vas a escuchar más», dijo con franqueza. «Algunos presionarán con mayor fuerza». Daniel sostuvo su mirada, el peso del día asentándose en él con deliberada firmeza. Podía imaginar con claridad el camino más fácil, cargar a Grace y a los cachorros de vuelta en la camioneta, llevarlos a otro lugar, restaurar el aislamiento que en otro tiempo apreciaba. También podía imaginar el coste de esa elección, el familiar vacío que dejaría. Sara posó brevemente una mano sobre su brazo, un gesto que no transmitía ni lástima ni presión, solo comprensión. «Lo que decidas», dijo, «que sea lo que puedas sostener». Cuando ella se fue, la luz se apagó y Daniel regresó al centro de la habitación. Grace levantó la cabeza, los ojos siguiéndolo, y un cachorro se revolvió, emitiendo un sonido fino e insistente que cortó la duda que aún persistía. Daniel exhaló lentamente y comprendió que la decisión ya estaba tomada. La pregunta no era si el mundo dudaría de él. Era si él dudaría de sí mismo. La noche regresó con determinación, no como una continuación de la última tormenta, sino como su propio ajuste de cuentas, del tipo que acumula fuerza en silencio antes de revelar su peso total. La nieve comenzó de nuevo después del ocaso, primero en finas agujas, luego en cortinas pesadas que borraron los contornos del mundo, y el viento le siguió, entretejiendo los pinos con un gemido bajo y persistente. En el interior de la cabaña, el fuego ardía firme, proyectando largas sombras sobre las paredes, y la pequeña habitación contuvo el aliento como si escuchara. Daniel revisó las puertas y ventanas con meticuloso cuidado, los movimientos económicos, la mandíbula apretada en esa línea familiar que aparecía cuando se preparaba para algo que no podía controlar. Estaba sereno en la superficie, pero debajo sus sentidos estaban afilados, sintonizados con cada cambio de sonido y presión. Sara había optado por quedarse,
dejando su abrigo cerca de la puerta y arremangándose como si la noche requiriera disposición más que comodidad. A la luz del fuego parecía mayor que a la luz del día, las sombras acentuando las líneas en las comisuras de sus ojos, el cabello suelto de su trenza en suaves ondas que rozaban sus hombros. Se movía con tranquila competencia, rellenando el agua, ajustando las mantas, su toque delicado pero seguro. Evelyn estaba sentada cerca de la mesa, erguida a pesar de la hora, las manos enlazadas alrededor de una taza de la que apenas bebía, el cabello blanco captando el resplandor como un halo, su presencia un ancla estable. Había insistido en quedarse también, con voz firme cuando Daniel sugirió que regresara a casa antes de que el tiempo empeorara, recordándole que el miedo pierde su poder cuando se le hace frente juntos. Cerca de la estufa, Grace se movió, levantándose lentamente, sus movimientos cautelosos pero deliberados. Aunque debilitada, se desplazaba con una silenciosa determinación, posicionando su cuerpo entre los cachorros y la puerta, la cabeza en alto, las orejas hacia adelante, escuchando. Su pelaje se había secado y esponjado en algunos lugares, revelando la fortaleza bajo las cicatrices, y sus ojos reflejaban el fuego con una intensidad vigilante que hizo que Daniel se detuviera. Siguió su mirada justo cuando un sonido cortó el viento, un rasguño que no correspondía solo al temporal. Llegó de nuevo, más cerca, algo moviéndose a lo largo del perímetro de la cabaña, tanteando. Los cachorros se agitaron, una oleada de suaves sonidos que subía y bajaba, y Grace avanzó, colocándose de frente ante ellos, el pecho ancho, las patas firmes, una vibración baja comenzando en su garganta. Daniel alcanzó el rifle que mantenía cerca de la puerta, alzándolo con fluidez, sintiendo su peso familiar asentarse en sus manos. No lo levantó hasta el hombro. Simplemente se irguió, el cuerpo en ángulo, presencia firme, dejando que la habitación supiera que estaba allí. Afuera, el sonido se intensificó, un golpe sordo contra la pared seguido del rasguño de algo arrastrándose por los troncos. La respiración de Sarah se cortó. Pero no retrocedió. Se movió hacia Evelyn, interponiéndose entre la anciana y la puerta sin hacerlo notar. Su postura protectora de una manera que le salía naturalmente a quienes habían aprendido con qué rapidez podían cambiar las cosas. Evelyn la miró a los ojos y asintió, serena e inquebrantable. Su fe no era ruidosa, sino absoluta. Llegó otro sonido, este inequívoco. Un resoplido y la respiración pesada de un animal atraído por el calor y el olor. Daniel lo identificó por lo que era. Probablemente un ciervo hambriento o un coyote solitario empujado demasiado cerca por la tormenta, pero el reconocimiento no disminuyó la tensión. El gruñido de Grace se profundizó. No era feral ni pánico, sino controlado. Una advertencia emitida con precisión. El viento arreció, azotando las paredes, la nieve golpeando contra las ventanas como si la propia noche intentara colarse. Daniel dio un único paso al frente, plantando los pies, el rifle aún apuntando al suelo, su presencia una barrera tan tangible como la madera y el acero. Habló entonces, sin gritar, su voz estable y clara, dirigiéndose a Grace más que a lo que estaba afuera, recordándole sin palabras que no estaba sola. El sonido afuera hizo una pausa, luego se desplazó, circulando una vez más, tanteando, y durante un largo momento el mundo se redujo al aliento y al latido del corazón. Sarah sintió que sus manos temblaban y las obligó a detenerse, anclándose del modo que había aprendido en urgencias y accidentes de carretera, centrándose en lo que podía controlar. Evelyn cerró los ojos brevemente, los labios moviéndose en una oración silenciosa. No pidiendo rescate, sino fortaleza. Los cachorros se apretaron aún más, el calor atrayéndolos hacia dentro. Sus frágiles vidas equilibradas en el filo de una navaja que se sentía a la vez aterradora y sagrada. Luego, tan de repente como había llegado, la presión cedió. El sonido se retiró, los pasos desvaneciéndose en el bosque, engullidos por el viento y la nieve. La tormenta no cesó, pero su furia se desplazó, volviéndose menos personal, más distante. En el interior de la cabaña, el gruñido en el pecho de Grace se suavizó y se apagó, y ella se fue bajando lentamente, sin dar la espalda a la puerta hasta estar segura de que la amenaza había pasado.
Daniel expulsó un aliento que no sabía que estaba reteniendo y devolvió el rifle a su lugar. Sus manos firmes ahora por una razón diferente. Cruzó la habitación y se arrodilló junto a los cachorros, revisando a cada uno, el alivio floreciendo en silencio al sentir calor y movimiento donde antes había habido duda. Sara se hundió en una silla, una carcajada suave e incrédula escapándosele antes de poder contenerla. Lágrimas brillantes en sus ojos, no de miedo, sino de liberación. Evelyn extendió la mano sobre la mesa y le apretó la suya, su agarre firme y reconfortante, el gesto portando toda una vida de tormentas superadas. Afuera, el viento comenzó a soltar su presa. La nieve cayendo más suavemente, la noche expirando por fin. Daniel se quedó junto a la ventana, observando cómo la oscuridad se ablandaba, y sintió que algo se desplazaba dentro de él, una comprensión asentándose con la calma. Había enfrentado el miedo antes, lo había medido y soportado. Pero esto era diferente. Era el miedo respondido no con la fuerza, sino con la presencia, con el simple y obstinado acto de mantenerse y permanecer. Miró el pequeño círculo que habían formado. 3 personas unidas por las circunstancias y la elección, una perra que les había confiado todo, y 10 vidas respirando porque nadie se había marchado. La tormenta dejaría su huella. Lo sabía, pero no se había llevado lo que importaba. Al crepitar del fuego y al calentarse la cabaña, Daniel entendió con serena certeza que la vida, frágil y feroz, había demostrado ser más fuerte que el miedo, y esa verdad lo llevaría más allá de lo que viniera después. La primavera llegó en silencio, no con celebración, sino con permiso, la nieve retrocediendo centímetro a centímetro del suelo forestal hasta que la tierra oscura asomó y el aire se suavizó lo suficiente para llevar de nuevo el aroma. El agua corría en finos y pacientes riachuelos desde el techo de la cabaña, golpeando el suelo en un ritmo constante que marcaba el tiempo de manera diferente a como lo habían hecho las tormentas. Daniel notó el cambio primero en detalles pequeños, la luz durando más por las mañanas, el frío ya sin morder a través de la ropa, el silencio alrededor de la cabaña llenándose de canto de pájaros en lugar de viento. En el interior, la vida también había cambiado. Los cachorros, otrora frágiles fardos apretados para darse calor, ahora revolcaban torpemente por el suelo de la cabaña. Sus patas demasiado grandes para sus cuerpos, las orejas bamboleándose mientras se perseguían en cortas y jubilosas carreras, sus pelajes se habían espesado en brillante negro y canela, los ojos brillantes y curiosos, cada uno desarrollando una personalidad distinta, uno audaz y terco, otro cauto y observador, un tercero infinitamente afectuoso, trepándose al regazo de Daniel cada vez que permanecía quieto el tiempo suficiente. Grace los observaba con tranquila autoridad. Su postura relajada ahora. Las cicatrices difuminadas bajo el nuevo pelaje. La fuerza regresada plenamente a su silueta. Se movía con facilidad entre el interior y el exterior, patrullando el claro con una silenciosa confianza, ya no vigilando por miedo, sino por costumbre y cuidado. Daniel se descubrió levantándose temprano sin resentimiento, las manos ocupadas en tareas que se sentían propositivas más que obligatorias. Reparó la línea de vallado caída, despejó ramas caídas y comenzó a ampliar el pequeño cobertizo de almacenamiento de la cabaña en algo más deliberado. No era un gran plan, solo una serie de decisiones prácticas que se construían unas sobre otras. Pero pronto el espacio se convirtió en un refugio sencillo para perros que no tenían otro lugar a donde ir. La voz corrió más despacio esta vez, impulsada menos por el rumor y más por la observación. La gente veía a los cachorros prosperando, veía a Grace descansando tranquilamente cerca del porche, veía a Daniel trabajando con serena concentración en lugar de aislamiento. Sara venía a menudo, a veces con su uniforme de enfermera, a veces en vaqueros y botas, su presencia fácil y natural. A la luz del día parecía más liviana, la tensión cautelosa alrededor de sus ojos cediendo mientras reía más espontáneamente, aunque el duelo aún la moldeaba en maneras sutiles. Era alta y esbelta, sus movimientos eficientes, el cabello rubio oscuro a menudo trenzado holgadamente sobre un hombro. La piel con pecas ahora que el invierno ya no las ocultaba.
Traía provisiones, ofrecía instrucción y poco a poco comenzó a enseñarle a Daniel los fundamentos del cuidado veterinario, explicándole vacunas, horarios de alimentación y la importancia de socializar a los perros desde temprano. Daniel escuchaba como lo hacía en los informes de entrenamiento, atento y meticuloso, agradecido por un conocimiento que se traducía directamente en vida. Evelyn asumió un papel diferente, uno que se ajustaba a su naturaleza constante. Hablaba con las personas después de los servicios dominicales, su voz serena y persuasiva, organizando pequeñas colectas para comida, mantas y medicinas. No pedía caridad. Pedía participación, recordando a su comunidad eclesial que cuidar de los vulnerables no era un principio abstracto, sino una práctica cotidiana. Las donaciones llegaban en modestas oleadas, cada una acompañada de una conversación, una pregunta, a veces una disculpa de quienes habían dudado. Daniel lo aceptaba todo sin resentimiento, comprendiendo que el miedo a menudo precede a la comprensión. Los terrenos de la cabaña cambiaban lentamente, se añadían tablones. Un cartel sencillo colocado cerca del camino de entrada, no una declaración, sino una invitación. Los cachorros crecieron hacia la adolescencia, sus juegos extendiéndose más por el claro, sus ladridos resonando por los bosques en deshielo. Daniel los observaba a menudo desde el porche, el café enfriándose en sus manos. Algo parecido a la paz asentándose en su pecho. Aún pensaba en Emily, aún la llevaba consigo, pero los recuerdos ya no dolían de la misma manera. Se suavizaban, fusionándose con el presente en lugar de alejarlo de él. Una tarde, mientras el sol descendía bajo y pintaba el cielo de oro pálido, Daniel se dio cuenta de que sonreía sin esfuerzo, la expresión lo suficientemente desacostumbrada como para sorprenderle. Se sentía útil, conectado, despierto a los días según llegaban. La cabaña, una vez lugar de refugio, se había convertido en un lugar de regreso, y en esa transformación Daniel encontró lo que le había faltado. No una redención en el gran sentido, sino un propósito arraigado en el cuidado, en presentarse, en quedarse. Un año después, la primavera regresó con una confianza más suave, como si la propia tierra recordara lo que se había ganado y eligiera no retirarlo. El claro alrededor de la cabaña se había ampliado, la luz solar abriéndose paso a través de ramas que antes la bloqueaban, y el aire llevaba la fácil calidez de días que ya no se apresuraban. Daniel se sentaba en los escalones del porche a última hora de la mañana, las mangas remangadas, la veta de la madera cálida bajo las palmas, escuchando la música familiar de la vida que había ayudado a reunir. Grace yacía junto a él, el cuerpo extendido y relajado, el pelaje espeso y brillante, el hocico levantado para captar la brisa. La edad se había asentado en ella con gracia más que con peso. Era estable ahora, vigilante sin tensión, tranquila de una manera que hablaba de seguridad comprendida más que esperada. En el patio, 3 de sus cachorros ya crecidos luchaban y corrían, sus movimientos confiados, sus ladridos vivos y sin miedo, mientras otros 2 descansaban cerca, eligiendo la sombra y la quietud por encima del movimiento. No todos se habían quedado. A lo largo de los meses pasados, familias habían llegado, atraídas por la palabra y el testimonio, y Daniel había observado con corazón cuidadoso y agradecido cómo se extendían manos y se formaban lazos. Había aprendido a soltar con intención, a elegir hogares donde la paciencia y la amabilidad eran evidentes, donde las vallas eran sólidas y los corazones abiertos. Cada despedida había llevado un pequeño dolor, pero era el dolor limpio del propósito cumplido. Los que permanecieron lo hacían por elección y afinidad, una pequeña manada que pertenecía a este lugar tan seguramente como la cabaña. La cabaña misma había cambiado, no tanto en tamaño como en espíritu. La extensión del cobertizo se había convertido en un modesto refugio con establos limpios y corrales abiertos, práctico y bien cuidado, un lugar de orden sin severidad. La gente venía no solo con animales, sino con historias, con preguntas, a veces con un duelo que necesitaba aire. Daniel se descubrió capaz de escuchar sin retirarse, su presencia firme, su pasado ya no una puerta cerrada, sino una fuente de silenciosa autoridad. Hablaba poco de sus años como Navy SEAL, más sobre la disciplina del cuidado, sobre la manera en que la constancia sanaba donde la fuerza no podía.
Sara llegó tarde aquella mañana, su camioneta entrando al camino con una facilidad que sugería pertenencia. Bajó cargando un cajón de provisiones, el cabello más corto ahora, cortado por practicidad, los extremos rozando la mandíbula, el rostro abierto y sereno. El tiempo también la había suavizado. No borrando la pérdida, sino integrándola, otorgándole una calidez que hacía que la gente confiara en ella rápidamente. Había obtenido formación adicional, ampliando sus habilidades de enfermera para incluir el cuidado animal, y se movía por el refugio con competencia y soltura, revisando registros, administrando vacunas, riendo cuando algún perro se acercaba demasiado buscando atención. Evelyn llegó poco después, caminando por el sendero a pasos medidos, una cesta en el brazo, el cabello blanco descubierto al sol. A sus 73 años se movía más despacio, pero su presencia portaba la misma estabilidad, la misma callada convicción. Se había convertido en el tejido conectivo del esfuerzo comunitario, organizando comidas, coordinando donaciones, recordando a todos, con suavidad y persistencia, que el cuidado era una práctica compartida. Se reunieron en el porche para almorzar, los tres, los platos equilibrados sobre las rodillas, la conversación fluyendo con facilidad, puntuada por la ocasional interrupción de un perro buscando aprobación. Daniel los observó con una sensación de rectitud que aún le sorprendía. No había planeado una familia, no de la manera en que una vez la había imaginado, pero aquí estaba, formada por elección y circunstancias, resistente y real. Por la tarde llegó una familia para conocer a uno de los perros jóvenes que quedaban, una hembra cauta de mirada reflexiva. Daniel observó en silencio cómo Sara se arrodillaba para explicar rutinas y límites, cómo la madre extendía la mano con cuidado, cómo los niños aprendían a moverse despacio, a escuchar. Cuando la decisión se tomó, Daniel sintió la familiar mezcla de liberación y orgullo. Él mismo llevó a la perra hasta la verja, poniendo la correa en manos firmes, ofreciendo unas últimas instrucciones que hablaban tanto de respeto como de cuidado. Cuando la camioneta se alejó, permaneció un momento más, luego se giró hacia el porche donde Grace esperaba, los ojos suaves, la cola golpeando una vez contra la madera. La tarde llegó, la luz estirándose y adelgazándose, y el patio se llenó con la fácil energía de los perros asentándose para la noche. Daniel volvió a tomar asiento en los escalones, el día completo de una manera que no pedía nada más. Apoyó la mano en el hombro de Grace, sintiendo el calor sólido de allí, la vida que había elegido quedarse. Los cachorros se perseguían hasta cansarse, desplomándose en pilas sueltas y satisfechas. Sara y Evelyn entraron, las voces bajas, la risa breve y genuina. Daniel aspiró el aroma del pino y la tierra caldeada por el sol, y sintió que una tranquila gratitud echaba raíces. No ruidosa, no exhibida, simplemente presente. Se acercó a Grace y habló en voz baja, las palabras destinadas tanto a sí mismo como a ella, una verdad moldeada por un año de permanecer. Hay vidas, susurró, que llegan para recordarnos que el corazón todavía puede ser salvado. Al final de esta historia, se nos recuerda que los milagros no siempre llegan con truenos ni con luz del cielo. A veces llegan con calma, a través de la elección de detenerse, de preocuparse, de quedarse cuando sería más fácil marcharse. Dios a menudo obra a través de manos ordinarias y corazones cansados, transformando la compasión en propósito y el dolor en algo capaz de sanar a otros. En nuestra vida cotidiana, quizás nunca nos enfrentemos a una ventisca como la de Daniel. Pero todos recibimos momentos en los que la bondad se pone a prueba y el amor nos es solicitado. Cuando elegimos la misericordia por encima del miedo, permitimos que la gracia de Dios fluya a través de nosotros. Y ahí es donde comienzan los verdaderos milagros. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que necesite esperanza. Deja un comentario contando lo que te despertó y suscríbete al canal para seguir caminando con nosotros por historias de fe, compasión y renovación. Que Dios te bendiga, te proteja y llene tus días de paz, fortaleza y suaves recordatorios de que el amor nunca se desperdicia.